con olor a tinta. Charlas con olor a tinta. Aquí estamos, Elisabetta. ¿Presentamos a la entrevistada de hoy? Pero claro que sí. Hoy la entrevistada es Carla Gaudenzi. Es la primera mujer en ser elegida secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadoras de Prensa, FATPREN. Como delegada de TELAM, estuvo al frente de las luchas contra la desaparición de la Agencia Nacional de Noticias y es dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Muy buenos días, Carla, ¿cómo se va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te dejo en charla porque este programa es el de los canillistas y los trabajadores con Omar Plaini y Carlos Vila. Omar. Sí, buen día, Carla. Buen día, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Felicitarte primero porque sos parte de la renovación sindical, que para nosotros es muy importante y es trascendente que las organizaciones sindicales se vayan renovando con gente joven y además en un tiempo de la revolución del género que el sindicalismo vaya tomando más protagonismo. La mujer para nosotros es muy importante, para aquellos que estamos convencidos que el modelo sindical argentino, como decía Juan Perón, no solamente de derecho natural, sino que es uno de los más perfectos que existe en el mundo. Esto lo dijo Juan Perón, nada más ni nada menos. Es de grandísima satisfacción que una compañera joven como vos esté al frente nada más ni nada menos de una federación histórica, con sus más, con sus menos, pero FATPREN representa una federación que tiene muchos años de historia en el periodismo, en un día que con los compañeros del programa Charlas con olor a tinta precisamente hemos dedicado prácticamente todo el programa a hablar del rol y de la situación del periodismo, así que darte la bienvenida y sin más lo paso a Carlos Vila, que te va a saludar y también seguramente te haremos algunas preguntas, algunas consultas, intercambiaremos contigo algunas miradas con respecto a nuestra querida actividad. Carlos. Hola, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo están? Bueno, en principio muchas gracias, Omar, gracias a los dos, siempre han acompañado cada proceso de lucha, digamos, y como yo siempre digo, el lugar que uno ocupa es colectivo, colectivo de mis compañeras y de mis compañeros, y bueno, agradecerles a ustedes porque realmente han estado siempre con nosotros, siempre acompañándonos, y la verdad que para nosotros eso es muy importante porque bueno, somos actividades hermanas. Sí, es así. Carla, ¿cómo andás? Mira, vos sabés que nosotros tratamos de utilizar hoy el programa para hacer solamente un medio de este tema de la comunicación que hoy tan vigente está en todos lados. Quisiéramos saber de parte tuya, hubo una solicitada, hubo temas de agresión a los medios, hay crisis en muchas lugares de medios de comunicación, muchos despidos. Entonces queríamos saber cómo está tu actividad, la que representás con la FATPREN y en el CIPREVA, por supuesto, y la lucha que emprendieron con TELAM también, ¿no? Bueno, con respecto a lo que se está hablando, y se está hablando mucho sobre la libertad de expresión, sobre los ataques a la prensa, nosotros lo que venimos diciendo hace mucho es que no hay libertad de expresión sin salarios dignos, con pérdidas de fuentes de trabajo, sin condiciones laborales. Obviamente eso no es lo que se puso en discusión en estos días, o lo que pusieron en discusión quienes no se consideran trabajadores y trabajadoras en una primera solicitada
donde muchos de los que firman ahí fueron quienes provocaron los despidos en Telam, por ejemplo, quienes encabezan algunos medios, y en eso que se dio surgió entre más de 2.000 periodistas, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa, decir que no hablaban en nuestro nombre, que para nosotros la libertad de expresión es otra cosa, que para nosotros se pone en riesgo la libertad de expresión, como decía, cuando no hay pluralidad de voces, cuando se ve, digamos, cuando un trabajador, una trabajadora ve que su puesto de trabajo está en riesgo, y claramente muchos de los que en la primera solicitada se expresaron, nunca se expresaron ni por los despidos en Telam, ni por los despidos en Clarín, en La Nación, ni por cuando la patota entró a Tiempo Argentino y a Radio América, al principio de todo lo que fue la ola de despidos de los 4.500 que tuvimos en todo el país. Es por eso que decidimos firmar una solicitada que ya lleva más de 2.000 firmas, diciendo que claramente no hablaban en nuestro nombre, que el ataque a la prensa, que hoy estamos hablando del ataque a la prensa, de lo que se está dando, y que en realidad de lo que tendríamos que estar hablando es de la pésima situación que venimos atravesando los y las trabajadoras de prensa, que viene de arrastre y que los empresarios le aprovechan, que por suerte hemos tenido un gobierno que ha puesto, digamos, y ha impulsado medidas que fueron a favor de los trabajadores. Si hoy no existiera el decreto contra los despidos o la doble indemnización que fue al principio del gobierno, los empresarios de medios seguirían despidiendo trabajadores y trabajadoras de prensa, porque ellos siempre se aprovechan, ¿no? Siempre nos hacen cargo de las pérdidas y nunca de las ganancias. Entonces, esa es la situación que tenemos, esa es la que consideramos, y después, bueno, lo que ha pasado el otro día con todo un sector que está en contra de la cuarentena, que no se entiende muy bien quién podría hoy estar en contra de la cuarentena, y que atacan a periodistas que van a cubrir, a registrar lo que sucede con discursos claramente de odio y que representan algo que nosotros creemos que la Argentina no debe existir, y por supuesto nos solidarizamos con todos nuestros compañeros que reciben eso. También hemos tenido durante el macrismo compañeros baleados en movilizaciones populares con balas de goma, y bueno, y ni hablar de ahora los 400 espiados, que 100 son compañeros y compañeras del CIPREVA, ¿no? Carla, quiero hacerte una pregunta. La organización sindical, en este caso tanto el CIPREVA como la Federación, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que aspiran? ¿Y qué es lo que piensan ustedes? ¿Y cuál es la propuesta? Porque allí vi el tema de la pauta que está muy presente. ¿Cuál va a ser el criterio que ustedes van a utilizar frente a un gobierno, obviamente que fue acompañado por todo el sindicalismo argentino, previo a la elección, posterior a la elección, y que hoy aún seguimos acompañando en esta pandemia tremenda que nos va a dejar miles y miles de puestos de trabajo de pérdida? ¿Cuál es el criterio y cómo creen ustedes que pueden articular con el gobierno actual, y qué rol aspiran que juegue precisamente el gobierno en representación del Estado? Bueno, mi aspiración es que todo el movimiento obrero que estuvimos juntos para enfrentar el macrismo logremos ese nivel de unidad para apoyar a un gobierno que, como vos bien dijiste, Omar, muchos sectores del movimiento obrero pusimos mucho para que hoy tengamos un gobierno con el que se pueda dialogar, con el que se le pueda hacer propuestas, con que defienda el trabajo, y yo creo que necesitamos tener un rol protagónico
todo el movimiento sindical para apoyar, pero para plantear, para ser propositivos y para en esta tensión que se da con los empresarios, que como decía antes, siempre tensionan en favor de ellos y en contra de la clase trabajadora, creo que tenemos que lograr concentrar esa unidad que pudimos lograr para enfrentar al macrismo. Y en ese sentido, desde lo que respecta a nuestra actividad, desde la FACPREN, desde el CIPREVA, estamos pensando algunos proyectos propositivos. Nosotros, por ejemplo, el 7 de junio lanzamos que estamos elaborando un proyecto que obviamente no queremos que sea restrictivo solamente a prensa, sino que creemos que eso puede ser mucho más amplio, pero que incluye una ley que no solamente grave a las grandes plataformas, ¿sí?, sino que también incluya la distribución de la pauta en un mismo fondo donde se pueda ser sustentable la actividad periodística, pero no para las empresas, no para los empresarios, sino para los trabajadores, para que puedan tener sus fuentes de trabajo, sus salarios dignos. Y de alguna manera se pone en discusión lo que hoy está en discusión, que tiene que ser la redistribución de la riqueza en la Argentina, y que los trabajadores no seamos siempre los que estemos, los que la variable de ajuste seamos nosotros, o los que tengamos que, de alguna manera, enfrentar las crisis en peores condiciones. Me parece que hay que dar esa discusión, como hay que dar la discusión también del impuesto a las grandes riquezas. Me parece que en ese sentido van las propuestas que vienen de los sectores sindicales, y me parece que ese es el poder que nosotros tenemos, que no lo tenemos que perder, ¿no? Y con respecto a la pauta, perdón, me faltó una cosa, porque me lo habías preguntado específicamente. El otro día también hicimos una encuesta desde la Federación, junto con todas las organizaciones o distintas organizaciones que nuclean en pos de la unidad, para tratar de discutir la democratización de la pauta y de ver cómo intervenir en ello. Es un tema muy difícil, es un tema que es una deuda que tenemos realmente, porque luego de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada en 2010 y que planteaba un sistema mediático más democrático, eso quedó como saldo tener una distribución de la pauta más democrática. Bueno, estas son las cosas, las propuestas que tenemos desde los sectores sindicales del movimiento obrero, que me parece que apuntan a eso, ¿no? Néstor. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Bien. No, dos preguntas en línea. Una cosa muy interesante que veo que surgió ahí, que vos la planteás, que me gustaría que lo extendieras un poco, porque la gente seguramente no sabe que todas esas plataformas que utilizamos no pagan nada de impuestos en Argentina. Digo, el ejemplo de Netflix. Digo, que cuentes un poco ese desarrollo, y también, si podés, porque tenemos oyentes en distintos lugares del país, ¿con qué FACPREN te encontraste? ¿Con qué trabajadores de prensa te encontraste hace poquito que asumiste? ¿Cuál es la situación de los trabajadores de prensa ya saliendo de Capital Federal y Gran Buenos Aires? Bien. Bueno, con lo que me refería al impuesto a las grandes plataformas, es que, por ejemplo, Google, Facebook, Twitter, Netflix también, por eso digo que no solamente afecta a la actividad de prensa, grandes plataformas que se abastecen de la información que producimos los y las trabajadoras de prensa, sin tributar absolutamente nada por ello. Y esto es con la utilización de los contenidos, como dije antes, que producimos los y las trabajadoras de prensa en todo el país. Es por ello que nuestra propuesta, busca que eso se redistribuya, y como dije antes, no para que vaya a las empresas, sino para que eso garantice
el trabajo, los puestos de trabajo, el salario y las condiciones de nuestros compañeros y compañeras. Porque, bueno, todos lo sabemos y lo padecemos, la situación que atraviesa no solo nuestra actividad, sino también las que rodean a nuestra actividad de prensa, que en la Argentina se profundizó muchísimo con el macrismo, y bueno, y esta situación de pandemia obviamente lo hizo más complejo. La situación en la Federación es todavía, desde que yo asumí mi idea de la integración por la pandemia, digo, estoy tratando de lograrla a la distancia, cosa que es muy compleja en una federación nacional. Como dije, perdimos 4.500 puestos de trabajo en todo el país. Es muchísimo para nuestra actividad, con salarios muy, muy devaluados y con condiciones de trabajo donde en general los empresarios siempre avanzan en su favor con la flexibilización y demás. Así que era una federación que estaba un poco alejada del movimiento obrero en general, y nosotros tenemos la intención, junto con los 13 sindicatos que conformamos esta lista que hoy está encabezando la federación, poner a la federación donde nunca tuvo que dejar de estar, que es con el resto del movimiento obrero organizado, ¿no? Carlos Vila, te dejamos la última pregunta para Carla, que ya la vamos saludando. Más que una historia entre ambos, me acuerdo hace un tiempo atrás me llamó Carla para preguntarme si ellos estaban armando el sindicato de Cipreva, y entonces me llamó porque le habían dicho de hacer secretaria de Obra Social, ¿no, Carla? Secretaria de Obra Social, ¿no? Sí. Acción social, sí. Acción Social. No teníamos, y me llamó para decirme, che, ¿qué me decís? ¿Qué me aconsejás? Nunca se me ocurrió esto. Y yo le dije, mira, es un bichito que te pica y no te larga más. Y la verdad, como dijo Omar, ese bicho a los jóvenes cuando le pica y llegan al momento nos deja tranquilo a nosotros, a los que ya estamos en una época no de arriar banderas, pero sí de dejarle lugar a los más jóvenes. La verdad que haya llegado a ser la primera secretaria de la FAPTREM y tener todo un futuro por delante para defender a los trabajadores nos deja tranquilo a nosotros que estamos retirándonos de a poco. Así que te felicito, te da orgullo a todos los que te conocemos, y la verdad te auguro un futuro enorme en esta actividad que no es una fácil, es mucho sacrificio. Así que más que una pregunta es una felicitación. Bueno, gracias por recordar eso, porque para mí es muy importante. Además tiene que ver que te haya consultado, eso tiene que ver con mis raíces, tiene que ver con mi madre, mi padre, el barrio en el que vos también te criaste, que es un barrio obrero, que es el barrio de la carne, y la verdad que para mí fue muy importante en ese momento recurrir a vos, decírtelo, y como yo siempre digo, nosotros somos la renovación, pero necesitamos de la memoria histórica, necesitamos de todos y todas las y los que nos antecedieron, porque si no es imposible construir esta herramienta sindical que, como vos bien decías, es ese bichito que nos pica y que nos hace todos los días levantarnos y acostarnos pensando en cómo generar mejores condiciones para la clase. Así que yo, nada, es con ustedes y con nosotros también, así que me parece que es por ahí. Carla Gaudensi, te agradecemos mucho, y empezábamos el programa hablando del movimiento sexual que fundó lo que hoy es la conducción del Civendia en el año 2002, y vos asumiste en el año de la pandemia. Sos joven, te apostamos todo al futuro
que se pueda desarrollar, y te damos un gran abrazo a vos y a todos los trabajadores de prensa. Muchas gracias, Carla. Gracias, Omar, gracias, Carlos, gracias, Néstor, 3 compañeros, un abrazo muy grande y nos estamos viendo cuando podamos en las calles, y si no, vamos a encontrar siempre la manera de hacerlo.